Edison. Vale, sí, olvídate. Yo no pisé ningún colegio, así que no se me puede excusar en eso. Quería mencionar un detalle. En la pregunta de recién, nadie dijo que no iba a ser integrador. O sea, me refiero a la pregunta en sí, ¿no? Sino lo que mencionó es que había que tener en cuenta algunos temas que hay que tener sabidos de la etapa anterior. Yo creo que la pregunta en sí, lo que dijo es de qué tema en adelante refiere el próximo parcial. Yo calculo que será desde epilepsias, ¿o no? Gracias, Sensei. Muchas gracias. Gracias. Por nada. Con la típica meticulosidad y rigor japonés, Sensei, haciendo honor a sus ancestros, a ver. Japonés de San Isidro. Bueno, está bien. Haciendo honor a sus ancestros, dije. Por lo menos hubiera sido Belgrano, que estaba el barrio chino. No insulte. Bien. A ver. Tenemos capítulo 17, síndromes paroxísticos. Capítulos que van, esto va a estar anotado igual, va a estar en anuncios, pero bueno, tienen tal grado de ansiedad para variar, ni el cansancio les baja el nivel de ansiedad. Capítulo 17, síndromes paroxísticos. Capítulo 10 y 11, trastornos motores del movimiento y enfermedad del sistema extrapiramidal. Capítulo 12, sistema cerebeloso. Capítulo 15, patologías hormonales con alteraciones de la personalidad y el aprendizaje, o sea, sistema endocrino. Eso es lo que va. ¿Sí? O sea, 10, 11, 12, 15 y 17. ¿Está? En una de esas entra el 16 también, que es estrés y que tiene que ver directamente relacionado con sistema endocrino, pero vamos a ver si llegamos. ¿Se entendió? Gracias. Era solamente para aclarar el tema de cómo fue la pregunta. Por cierto, el tema de estrés está más relacionado con el mismo día del parcial que otra cosa. También, por supuesto, y con sistema límbico y con todo. Si querés, hacemos un trabajo práctico de eso. Claro que sí. Pregunta de final, si querés. Espero no tener que tomarte final, pero bueno. Seguramente no. Sí. ¿Cómo? ¿De 3 más que estrés? No, digo distrés más que estrés. Ah, está bien. Estaba por hacer un chiste malo, pero... Sensei, tenés que estudiar locución, por favor. Dale. Gracias. Lo tengo pendiente. Definitivamente. Más vale una changuita mientras te recibís, dale. Bueno, Profesor, perdón, es el nuevo Flannery Z. Va a ser nuestro nuevo Flannery. ¿Nuestro nuevo qué? Flannery. El locutor y... Claro. Igual lo mío es la música, no tanto la locución. Bueno. ¿Quién quería preguntar algo? Marta Lumbreras. Marta. No sé, me siento un poco angustiada en estos momentos por una pequeña situación. Supuestamente esta semana a mí me operaban y me pasaron la operación para el 24 de junio. Yo había hablado con usted por privado, por causa de mi situación. Me van a extirpar parte del intestino y ver el parte del... Sin detalles, después hablamos en privado. ¿Y entonces? Yo directamente tendría que hacer el recuperatorio, ¿verdad? Porque no voy a estar para cuando sea el parcial. Y si no llegas a estar recuperada para el 29... no, sí. ya tengo la fecha que tengo que estar más de una semana internada. Ok. Y sí, lamentablemente sí. No puedo hacer otra cosa, digamos.
Mi pregunta es esta. Si para el día del recuperatorio, que usted pasó la fecha hoy, en la primera parte, sigo internada, ¿puedo apelar a alguno o a algún lugar o a usted para poder recuperar? Porque la verdad que me pasa con todas las materias esto, no pensé que... Marta, Sí. escuchame una cosa. Nosotros no podemos manejar las fechas y se cierran los cuatrimestres, ¿sí? Pero somos seres humanos, no somos máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser lo peor que te puede pasar? Que no puedas dar ni el examen ni el recuperatorio. Das el final, listo, das el final oral, te tomo final, estudias, das el examen y listo. ¿Cuál es el problema? Perfecto. ¿Está? Perfecto, gracias. No se acaba la materia, no se acaba el mundo. Te lo digo respetuosamente, pero... No, sí, lo entiendo, lo entiendo. Estoy tratando de ecualizar con tu angustia. Tranquila. Lo principal, a ver, lo principal es tu vehículo terrestre. Si no te funciona el vehículo terrestre, no puedes hacer todo lo demás. ¿Está? Entonces, yo en tu lugar me preocuparía en estar bien y tranqui para la intervención. Y después todo lo demás se ve, mujer. Bueno, gracias. Más, peor de todos los peores de los escenarios. Tenés que dar el final en marzo, y lo das en marzo, pero estás sana. A ver, no sé qué opinás. Sí, está bien. Bueno, ok. Gracias. Bueno, seguimos. De nada. Gracias a vos. Yo estaba compartiendo, no estaba compartiendo, no me acuerdo. Vamos a ver. Bien, ¿se ve? Sí. Bien. Entonces, habíamos terminado con Parkinson, ahora estamos con síndromes atetóxicos y coreicos. Sistema extrapiramidal. ¿Dónde están originados? Son lesiones en el cuerpo estriado, ¿sí? Que producen movimientos atetóxicos, lesiones en el cuerpo estriado que producen la liberación del globo pálido. ¿Por qué? Porque deja de estar inhibido, ¿sí? Bien. ¿Con qué cursan? Con hipotonía y con hipercinesis. Es decir, se trata de movimientos muy amplios, automáticos, no voluntarios, ¿sí? Por eso hipercinesis, porque hay movimiento cuando no debería haber, ¿sí? Y además hay hipotonía. Los movimientos atetóxicos, como veíamos, como les decía en su momento antes del recreo, son más bien distales, son reptantes, lentos y sinuosos. Imagínense movimientos, bueno, no me pueden ver ahora, pero movimientos serpenteantes, ¿sí? Pueden cursar también con disartria y disfagia, es decir, hay dificultades para la articulación del lenguaje y para la deglución. Los movimientos coreicos, dentro de los que encontramos, por ejemplo, la Corea juvenil o lo que se llamaba en una época mal de San Vito, Corea Sydenham, tiene etiología infecciosa, y estas son más proximales, las áreas involucradas, ¿sí? De los miembros. Son sacudidas involuntarias de corta duración, no son reptantes como los que veíamos recién, ¿sí? Como los movimientos atetóxicos. Son sacudidas breves, incontrolables, amplias,
También pueden involucrar músculos de la cara, y van asociados también con irritabilidad, cambios de carácter. Evidentemente, todos estos trastornos motores es lógico que lleven a trastornos conductuales. Suelen estar asociados en niños con déficit cognitivos. Hay otras coreas, como la corea de Huntington, que es crónica, progresiva y en general lleva a la demencia. Una cosa que no les dije, que algunos lo sabrán, no pasa con la corea de Huntington, pero sí con Parkinson. Hay mucha terapia, si bien no estudiamos medicina, esto es cultura general, más allá de lo que implica los trastornos conductuales. Hay una terapéutica para Parkinson que tiene que ver desde muchas drogas que son cada vez más eficaces para el tratamiento, hasta implantes de cierto tipo de marcapasos que cumplen la función de los núcleos de la base dañados y que, si bien no logran revertir revertirlo o recuperar lo perdido, sí logran que no avance la enfermedad, ¿sí? Con lo cual mejora muchísimo la calidad de vida de esos pacientes. No pasa, hasta donde yo sé, con la corea de Huntington, que además evoluciona a demencia, ¿sí? Es una patología degenerativa de carácter hereditario autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Que si yo heredé el gen, un cromosoma, los cromosomas autosómicos son los que no son los XY, ¿sí? Si es dominante en ese cromosoma, con uno solo que herede, ya voy a... de uno de mis progenitores, ya voy a tener voy a heredar la enfermedad. Se manifiesta en la edad adulta, como les decía, evoluciona en demencia e invalidez, provoca trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos, y va afectando cada vez más grupos musculares, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este tipo de corea? Que es progresiva, que es herencia dominante, que cursa con movimientos atetóxicos y coreicos, porque termina involucrando cada vez, termina evolucionando cada vez, abarcando más grupos musculares y aumentando, digamos, la intensidad de la patología, y también evoluciona en demencia subcortical. Ya hablamos del balismo y como les había mencionado en un momento, que recuerden el núcleo de Lewis, implica una lesión vascular en general, de etiología vascular en el núcleo de Lewis. Se presenta en forma súbita, son movimientos amplios del brazo, violentos, incontrolables, como si sin quererlo hago el movimiento de lanzar una bala como si fuera un atleta, evidentemente sin todos los movimientos que hace el atleta. Bien, estoy queriendo terminar, si podemos ver, aunque sea una puntualización de un tema que es bastante sencillo, que es cerebelo. ¿Se acuerdan cuando vimos demencias corticales que les dije que había que diferenciar el diagnóstico diferencial de las demencias corticales, pero también hay que hacer el diferencial de corticales y subcorticales, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadro de doble entrada donde nos permite, esto está tratado en el libro, pero no sistematizado de esta manera,
nos permite de una sola vista ver cuáles son los diferenciales. Las demencias corticales son de inicio insidioso, ¿sí? Van larvadamente manifestándose. En cambio, las corticales son de inicio brusco, más allá que luego pueden evolucionar, ¿sí? Y ser más intensas. Los síntomas predominantes en las corticales son cognitivos, en cambio las subcorticales, como estuvimos viendo hoy, son motores. Si trastornos de la memoria en las corticales son de fijación, en general en las subcorticales son de evocación. Acuérdense, las corticales está afectado mucho más lo motor, aunque depende, algunas corticales también pueden afectar lo motor, recuerden. Por lo tanto, si hablamos de trastornos del lenguaje, es más frecuente ver en las demencias subcorticales, o sea, los trastornos subcorticales que evolucionan en demencias, ver trastornos articulares del lenguaje. En cambio, en las demencias corticales hay trastornos cognitivos. En las dos vamos a ver depresión, pero en las subcorticales vamos a ver además falta de iniciativa y apatía. Bien, hasta acá todo lo que tiene que ver con sistema, lo que vimos al principio de todo, sistema piramidal y extrapiramidal con núcleos de la base. Vamos a ver cierta puntualización en 10 minutos de cerebelo, como para que les ayude a encararlo en el libro, ¿sí? Como veíamos en su momento, a ver, puntero. El cerebelo está ubicado debajo de la porción, debajo del lóbulo occipital, ¿sí? Se conecta a través de los pedúnculos cerebelosos con el sistema nervioso central. Se puede decir que tiene 3 porciones, 2 hemisferios y una porción central que se llama vermis. Y la sustancia blanca en el cerebelo se dispone de manera tal que es conocida como árbol de la vida. Esto es una somerísima, ni siquiera descripción anatómica, pero bueno, para puntualizar algo de lo anatómico. Digamos que la sustancia blanca se dispone de manera central y ramificada, ¿sí? Y todo lo demás es sustancia gris que está con muchas circunvoluciones, pero mucho más pequeñas, ¿sí? Que en la corteza. Bien, ¿cuáles son las funciones del cerebelo? Modulación de la fuerza y rango del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, está involucrado en todo lo que son el aprendizaje de las praxias, de la memoria procedural, del aprendizaje del lenguaje también, porque recuerden todo lo que tiene que ver con organización psicomotriz. Ven que no es integrador el parcial, pero yo tengo que saber, si yo sé que lo gnósico va de la mano de lo práctico y que hay una organización psicomotriz, voy a entender, sin mucho esfuerzo, que el cerebelo también está involucrado en actividades cognitivas, porque no solo tiene que ver con el rango del movimiento y la motricidad fina, como vamos a ver, por lo tanto la lectoescritura, sino también porque interviene en la organización psicomotriz, yo corporal, yo psíquico, ¿sí? Bien, ya les comenté que cantidad de circunvoluciones más superficiales y pequeñas que las del cerebro, sustancia gris en la periférica y núcleos centrales de sustancia blanca. Hay 3 lóbulos en el cerebelo, el arquipalio y neocerebelo, 3 lóbulos en el sentido de la ontogenia, en el sentido de la forma, la presentación anatómica a simple vista y externa,
teníamos el vermis y el lóbulo izquierdo y derecho, pero desde el punto de vista, si se quiere, histológico, si se quiere, desde el punto de vista anátomo-histológico, porque hay distintos orígenes, distintos momentos de origen y distintos tipos de neuronas involucradas. Hay una zona más primitiva, que es el arquicerebelo, que está encargada más que nada de la modulación del equilibrio postural, el paleocerebelo, que tiene que ver con la regulación en el tiempo y el ritmo de los movimientos y la motilidad gruesa, y el neocerebelo, que es la última en aparecer, que tiene que ver con la regulación de la motilidad fina. ¿Sí? ¿Qué más? Está conectado con núcleos de la base y con corteza, ¿sí? Y con tronco, no así con neuronas motoras de la médula espinal. Por lo tanto, se establecen aquí también, como pasa con los núcleos de la base, circuitos de modulación de la actividad motora, ¿sí? Y para entender, ya una vez, este es el momento de la clase que más me cuesta. Lo que más, al principio arrancar y al final, porque ya estamos todos cansados. Por eso disculpen que no termine de definir las palabras. Ya hemos, como hacemos siempre, como sistematizamos siempre, base neurofuncional, o sea, hicimos el pequeño recorrido anatómico, histológico, función. Ahora vamos a la clínica y a la patología, ¿sí? ¿Qué es lo que más encontramos dentro de lo que es la patología? Lo que se conoce como distintos cuadros que se agrupan en lo que son los síndromes cerebelosos, que son conjuntos de síntomas y síntomas que aparecen cuando hay lesiones o disfunciones en el cerebelo y que en general cursan con hipotonía. Por eso vimos, ¿sí?, cuando está involucrado principalmente el arquicerebelo, cambios posturales y de alteración de la marcha. Uno de los signos típicos del síndrome cerebeloso, esta pregunta de examen y de final típica, ¿sí? Signo patognomónico del síndrome cerebeloso: aumento de la base de sustentación, ¿sí? Tengo tantas dificultades posturales y de la marcha que aumenta la base de sustentación. Abro las piernas más de lo habitual si estoy de pie y sufro de síndrome cerebeloso, ¿sí? Pues tengo dificultad para controlar la marcha, el tono muscular, la postura, etc. Y además, las piernas rígidas para compensar la pérdida del control, la pérdida del tono muscular, ¿sí? Trato de alguna manera de compensar voluntariamente la pérdida de tono muscular y la dificultad en el mantenimiento de la postura, ¿sí? Por eso aumento la base de sustentación y rigidez de los miembros inferiores. Otro de los signos típicos, signo es porque es algo que ya va más allá de lo que yo pueda referir, se ve directamente por intervención de alguna maniobra médica, ¿sí? El neurólogo me dice, extendé el brazo, y vos extendés el brazo y tratá de tocarte la punta de la nariz con la punta del dedo índice. Hay toda una composición de movimiento ahí que, si yo no sufro de síndrome cerebeloso, voy a poder hacer ese movimiento normalmente.
Ahora, si sufro de síndrome cerebeloso, voy a tener lo que se llama ataxia, que es todos los movimientos involucrados en una acción, por ejemplo, tocarse una vez extendido el brazo, la punta de la nariz con el índice, afeitarse, peinarse, abrocharse un botón, implican una composición de movimientos que deben ser coordinados de cierta manera, en un cierto tiempo. Recuerden que habíamos hablado de orientación en la temporalidad y el ritmo de los movimientos, motilidad gruesa y motilidad fina, ¿sí? Todo eso no ocurre cuando hay un síndrome cerebeloso y hay una descomposición del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, un movimiento que yo podía hacer fluidamente se empieza a tratar de hacer con cierto grado de éxito, depende de una manera, si quieren, robotizada, ¿sí? Yo he visto mucho eso en ciertos lugares, en ciertos ambientes laborales, muchos ambientes tecnológicos. Habría que ver esto, nada, como pequeña reflexión. Mucha gente cuando está en recreo, digamos, se va a la máquina de café y pone y activa la máquina de café o pone ¿cómo se llama? La capsulita, lo hace con movimientos robotizados, como si se me mimetizaran con lo tecnológico, es impresionante. Actúan como si tuvieran una pequeña ataxia. En fin, también pueden cursar con nistagmo, que de alguna manera es una ataxia ocular. Ya vimos nistagmo la clase pasada. Trastornos del habla. Recuerden que en el habla no solo están involucradas áreas corticales y control del tono de núcleos de la base, sino que todas esas áreas se conectan con los músculos de la laringe que permiten la fonación, ¿sí? Para una buena modulación, por ejemplo, cuando Sensei modula así más allá de cuestiones anatómicas en su laringe y cuerdas vocales, cuando un locutor trata de modular, o cuando yo, más allá de mi voz, que no es particularmente, aunque me encantaría ser de locutor, que fuera de una buena locución, estoy tratando de coordinar las palabras con el tono, con la apertura de las cuerdas vocales, con el volumen. Entonces eso también interviene el cerebelo, ¿sí? Porque hay coordinación de músculos de la laringe, ¿sí? En el síndrome cerebeloso la articulación de las palabras sale explosiva, ¿sí? Justamente por estas fallas en la coordinación, ¿sí? Discronometría, retardo en la iniciación o en la detención del movimiento. Recuerden, cerebelo, ¿sí? Tarda en iniciarse el movimiento o tarda en finalizar, ¿sí? Bien. Esto como una puntualización de lo principal que van a ver de cerebelo cuando dejé de compartir. Ahí sí, profe. Bien. Que van a ver de cerebelo y para que puedan ir al libro, la verdad que no tiene mucha dificultad. Realmente es bastante descriptivo. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No. Bueno. Vamos a terminar entonces, siendo las 9:30. Voy a dejar de grabar y nos vemos el próximo martes. Ya está habilitado el foro de esta clase.
De acá al viernes subo los 2 videos de la clase. ¿Qué más? Nada más. Estudien del libro. ¿Sí? Nos acompaña. Bueno, gracias, profe. Que tenga buenas Gracias, noches. profe. Que tenga buenas noches. Martes que viene. Martes Chao, que chao. viene. Hasta el buenas martes noches. que viene. Gracias, profe. Nos vemos. Martes que viene, sistema endocrino. ¿Está? Ok. Buenas noches. Sí. Ok, Estén chao, bien. chao. Profe, Quédense bien. Buenas noches. Gracias, profe.